Bueno, ya vimos la manifestación. Así es. Vimos la necesidad, pero... Una manifestación en la cual no quisimos molestar a nuestros hermanos de Hermosillo. Sin embargo, la gente no tiene conciencia de que el agua que viene desde Cananea ya está aquí en el molinito. Así es. Y que los mismos problemas que se están viviendo en el río, se están viviendo en Hermosillo, aunque las autoridades no quieren decirlo, por no causar un pánico, pero es una realidad. ¿A dónde y cómo se va a manejar todos esos concentrados de cobre que quedaron aquí? Yo he escuchado a las autoridades estatales decir que precisamente el molinito no está funcionando ahorita. Entonces sí hay un reconocimiento ¿cómo se va a limpiar? tácito. Eso es algo que le concierne a Grupo México. Grupo México debe ser la empresa. Como es la empresa que provocó este problema, debe ser la empresa que se encargue de la limpieza de nuestros mantos acuíferos y del río de Sonora, y de remediar la situación económica. Pero tal parece que Grupo México está acostumbrado tanto en Perú como en Arizona, lo mismo que en Pasta de Conchos, y aquí en Sonora, en Cananea, y ahora con este problema, a no ser presionado, no se sentó a platicar con los presidentes municipales. Bueno, no se va a sentar a platicar fácilmente con ustedes, y parece que tiene dos caras. Una, la que expone ante los diputados que no la criminalicen, y por otra que no cumple aquí en las necesidades de la gente del río Sonora, que me decías y me preocupó bastante eso, que esta semana ya van a tener hambre, ya no hay recursos. Esta semana se acabaron ya los recursos económicos, la poca reserva que podía haber en la economía del río Sonora. Lamentablemente nosotros auguramos que a partir de esta semana en el río de Sonora va a haber hambre. Y en este ámbito que las autoridades están muy lentas. Tienen más de 34 días y parece que es un conflicto político electoral entre el PRI y el PAN, el gobierno del estado y el gobierno federal. No hay una solución. Yo voy a hablar por lo que he visto en el río de Sonora, lo que he visto, claro, lo que yo he visto, no en todas, porque no a todas hemos sido invitados. ¿Cómo es posible que no inviten a la comunidad afectada? Es algo que yo me pregunto. Nosotros hemos visto que las autoridades municipales, los presidentes municipales, han hecho actos casi heroicos por hacerle frente a esta catástrofe que estamos viviendo en el río Sonora, a como Dios le da a entender y con los recursos que tienen. En muchas cosas tienen las manos amarradas, pero en lo que ellos han podido, las autoridades municipales le han hecho frente a esta catástrofe. Sin embargo, lo primero que hizo el Grupo México fue darle 500,000 pesos sin más ni más. Se los acabaron en un momentito. Pero entiendo que el de Aribechi, hay un presidente que no lo aceptó. Hay un solo presidente que no aceptó los 500,000 pesos. No aceptó el segundo recurso que le querían dar después, que era una baba. Y sin embargo, bueno, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Las autoridades están muy lentas. Las autoridades, vemos nosotros que han hecho hasta donde han podido hacer. Hemos visto también que el gobierno del estado, el gobernador anduvo por allá y abrió los centros de recepción, los centros de acopio, precisamente. Eso no lo debería estar haciendo el gobierno del estado, lo debería estar haciendo el Grupo México. ¿Y el gobierno federal? Y el gobierno federal, la primera semana, después del primer fin de semana, primero estuvieron en Cananea y después estuvieron en Arizpe, en Babiácora y en Ures las autoridades federales. Y ayer precisamente los delegados estuvieron en Banamichi, de Sedesol, de Conagua, de Gobernación, de Economía, de Semarnat, y presentaron incluso gráficas del por qué la contingencia ambiental, por qué la contingencia del agua aún no se puede levantar. ¿Cuál es la razón? La razón es que los químicos, los contaminantes que van sobre los metales pesados y demás contaminantes que van sobre el lecho del río, cuando llueve y sale otra corrientita de agua, se reactivan. Un día están bajos, otro día están bajos. Así es, otro día están más bajos, llueve y suben hasta arriba. Tiene que hacer el Grupo México eso de la remediación. Debe hacerlo el Grupo México. 300 millones, ese fondo que están hablando es una baba. No alcanza. Y el de los 200,000 millones, no sé cuántos anunciaron ahora, creemos que va a estar muy limitado. Si vemos el tamaño del daño que se le hizo, no nomás a la ecología, sino al sistema económico, al sistema productivo del río de Sonora. El presidente Peña Nieto ya debería estar en Sonora. Esperemos que esté pronto en Sonora. ¿Cómo es posible que vaya a la torre de Pemex tan rápido, allá en México, donde hay un... Porque la tiene enseguida de su casa. Pero evidentemente Sonora ha tratado muy bien al presidente Peña Nieto. Bueno, ha venido una sola vez. Sin embargo, en la votación sí fue beneficiado. Claro. Sería deseable entonces que viniera. Hacemos un llamado al señor presidente de la República que pronto venga a acompañarnos aquí, así como ha mandado a sus secretarios. Sus secretarios estuvieron aquí la primera semana, los delegados no han quitado el dedo del renglón.
Esperemos que pronto el señor presidente de la República también esté aquí. ¿Qué sigue en esta lucha, Guillermo? Sigue darle la batalla a Grupo México donde más le duele, que es en sus acciones, en su bolsillo, en su consejo directivo. ¿En ponerlo en evidencia a nivel internacional? A ponerlo en evidencia a nivel internacional y que eso provoque una baja en sus acciones en todas las bolsas donde ellos cotizan. Hay gente donde a Grupo México le duele. No le duele la ley, no le duele. Tiene los mejores abogados del mundo, de Latinoamérica, Grupo México. Lo que le duele es a Grupo México, lo que le duele es que le peguen en la bolsa. Hay que ver que es una empresa, que es una industria donde se pretenden las mayores ganancias con la menor inversión. Pero en el momento en que le pegas en sus ganancias es cuando de verdad... 2.800 millones de dólares anuales es la ganancia promedio de Grupo México. Pues usted mismo me lo está diciendo. Es el segundo grupo económico de México. Te pregunto algo. A la gente que se interese en seguir este movimiento, tú tienes una página en Facebook. Así es, Movimiento Pro Defensa del Río de Sonora, y tenemos el correo también derrame.808@gmail.com, donde estamos a su mayor disposición. Este movimiento que tú estás armando, entiendo que tú eres licenciado. ¿Quién te está de alguna manera financiando atrás para tener los camiones? Nosotros de nuestra bolsa. Estos camiones, acuérdense que también que 3 líneas de camiones de las que circulan aquí en el estado son del Río de Sonora. Nuestros camiones, los comerciantes, los camioneros, los prestadores de servicios turísticos y los productores que pueden, nos están ayudando en este movimiento. En la reunión de los diputados federales no les dejaron hablar. Entramos como una comisión y sí hablamos. En la reunión incluso fue nuestro socio de la OCB, Ricardo Rivera, quien llevó la palabra en ese momento, con unas peticiones muy claras, exponiendo una radiografía de lo que estaba sucediendo en el Río de Sonora. Entonces, ante la inminencia del problema de hambre ya, es urgente que las autoridades... que se le inyecte dinero al Río de Sonora. No es suficiente lo del gobierno del estado. No es suficiente, que no tiene por qué andar el gobierno del estado haciendo eso. Quien debe de estarlo haciendo es Grupo México, es el causante de este problema. Te agradezco mucho, Guillermo.